Qué bueno. Gracias a Dios. Nos sentimos muy contentos, muy agradecidos a Dios de tener acá con nosotros a nuestro apreciado hermano y amigo, el reverendo doctor William Soto Santiago. Que él sepa que le amamos de corazón y que siempre estamos orando, todo lo estamos siempre cubriendo de oración para que Dios haga con él todo lo que ha dicho que hará, porque lo que está escrito de parte del Señor para su mensajero en este tiempo, cumplimiento tiene. Así como dijo Jesús también, todo lo que está escrito de mí se tiene que cumplir. Y todo lo que está escrito del ángel del Señor, enviado por el Señor Jesucristo para este tiempo, se tiene que cumplir. Pedimos a Dios que lo bendiga con todas las bendiciones del cielo y que nos bendiga a nosotros a través de esta palabra divina, de esta revelación, de esta inspiración divina traída en este tiempo final para su pueblo. Es un honor, es un privilegio poder tener esta palabra de Dios con nosotros, porque esta palabra es la que ha hecho toda la obra que ustedes ven en toda la América Latina y el mundo entero. La palabra que Dios ha hablado a través de su mensajero. Es una palabra viva y eficaz. Y hará esta noche aquello para lo cual Dios la ha enviado, porque su palabra no volverá vacía, sino que hará aquello para lo cual Dios la habla. El ángel suena la trompeta para juntar a los escogidos. Y todo escogido en esta noche oirá esa trompeta y responderá. Los aquí presentes y los que están en cualquier otra parte del mundo. Que Dios bendiga a nuestro hermano William Soto Santiago. Y lo queremos dejar inmediatamente con nosotros. Así que con nosotros nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago. Muy buenas noches, amables amigos y hermanos presentes y los que están a través del satélite Amazonas en el canal WSS, El Mensajero de la Paz, y también a los que están a través de Internet o de algún otro medio de comunicación. Que las bendiciones del Dios Altísimo sean sobre todos ustedes y en esta ocasión nos permita entender su palabra, su programa correspondiente a nuestro tiempo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Para esta ocasión leemos en 1 de Juan capítulo 2, verso 1 al 2, en donde nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La función del abogado divino. Pueden tomar asiento si tienen la bondad.
así como en la tierra hay un poder judicial, en el cielo también. Así como todo reino terrenal tiene un poder judicial, el reino de los cielos tiene un poder judicial. Y así como hay un juez supremo en la tierra, en cada nación, hay un juez supremo en el cielo. Y así como cada nación tiene su forma de gobierno, el cielo tiene su forma de gobierno, y así como hay un rey o presidente en cada nación, hay un rey en el cielo, el rey de los cielos y de la tierra. Y tiene un poder judicial establecido en su reino. Y por esa causa es que hay leyes divinas. Si no, no tendría el universo leyes divinas. Esas leyes divinas han sido comunicadas a la raza humana para que el ser humano viva de acuerdo a las leyes del reino del Creador de los cielos y de la tierra, que es el Rey del universo. Y la ignorancia de esas leyes no permite que el ser humano diga que no las conoce. Están en la palabra de Dios. Le fueron dadas al pueblo hebreo para que del pueblo hebreo pasaran a todos los seres humanos. En el poder judicial terrenal tenemos un reflejo de lo que es el poder judicial del cielo. Y aún más, en medio del pueblo hebreo tenemos un orden divino establecido en donde Dios ordenó al profeta Moisés el establecimiento de un tabernáculo, o sea, un templo para Dios. Y en ese tabernáculo o templo, el cual tenía atrio, lugar santo y lugar santísimo, encontramos el reflejo de lo que hay en el cielo. Por esa causa es que Dios le dijo al profeta Moisés que lo construyera conforme al modelo que le fue mostrado en el monte, porque ese modelo es conforme al que hay en el cielo. Y por esa causa es que Dios habitaría en ese tabernáculo. Y tenemos ahí los sacrificios que eran efectuados en el atrio, y sobre todo tenemos el sacrificio de la expiación por el pecado del ser humano, del pueblo hebreo, que era el que estaba en ese pacto con Dios y al cual le había sido revelado todo ese programa divino, del cual los gentiles no sabían nada y estaban envueltos los gentiles en religiones paganas. El día 10 del mes séptimo de cada año, conforme a Levítico capítulo 23, versos 26 al 29, tenemos
el día de la expiación, que es el día más importante de todos, porque dice así: también habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiera en este mismo día será cortada de su pueblo y por consiguiente pierde el derecho a continuar viviendo, pierde el derecho a la vida. Todo ser humano tiene derecho a la vida. Encontramos que en el tiempo de Adán y Eva, ellos tenían vida, la cual no tenía fin. Pero Dios dijo a Adán que no comiera del árbol de ciencia del bien y del mal, porque el día que comiera de ese árbol moriría. Y pecó el ser humano, comenzando por Eva y luego Adán, y el ser humano murió. Pero vean un detalle muy importante aquí en el Génesis, el cual debe ser comprendido correctamente. En el Génesis nos dice que Adán vivió 830 años. O sea que luego de pecar, continuó viviendo. Y Dios le había dicho que el día que comiera del árbol de ciencia del bien y del mal, ese día moriría. Y aparentemente el ser humano continuó viviendo. Vean aquí, capítulo 5 del Génesis dice, verso 1 al 5 dice: este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre. A semejanza de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron todos los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán, 930 años, y murió. Había dicho 830, son 930, le había quitado 100 años. Y si a alguno de ustedes le quitan 50 años, es mucho, y a Adán ya le había quitado 100, pero con todo y eso, le haya quitado 100 o no le haya quitado ninguno, con todo y eso murió. Ahora, ¿por qué Adán continuó viviendo luego de haber pecado cuando Dios le dijo: el día que pecare, ese día morirás? El día que pecó Adán y Eva, ese día murieron. ¿Y cómo se puede entender esto? Cuando una persona muere, muere a la vida que tiene. Y Adán y Eva tenían vida eterna y murieron a la vida eterna, y solamente le quedó vida temporal que le duró 930 años a Adán. Y a Eva no dice la Escritura cuánto tiempo le duró la vida terrenal. Es como una persona multimillonaria que le quiten todo y solamente le quede lo que tiene en el bolsillo.
no le da para mucho tiempo de vida. Y así le pasó a Adán y a Eva. Solamente le quedó un lapso de tiempo que no llegaba a 1000 años de vida. Y ahora encontramos que el ser humano perdió ese derecho por pecar contra Dios, así como pierde el derecho a la libertad la persona que peca contra su nación, violando las leyes y de acuerdo a su delito es la pena, y en muchas ocasiones pierde su libertad por mucho tiempo. Ahora hay un programa porque Dios le dio al ser humano el derecho a la vida eterna. ¿Y cómo puede el ser humano obtener ese privilegio de la vida eterna si lo perdió el privilegio allá cuando pecó el ser humano? Dios tiene un camino para ser restaurado el ser humano a la vida eterna, a la cual toda persona tiene derecho. Y para eso tiene que hacer el reclamo de aquello a lo cual tiene derecho, porque es una herencia de Dios para el ser humano. Así como cuando una persona es heredero a una propiedad y a muchas otras cosas de su padre, cuando su padre muere, entonces necesita hacer el reclamo de aquello a lo cual él es heredero y por consiguiente a lo cual tiene derecho. Y lo hace a través de una corte, por medio de un abogado, el cual viene a ser su representante en la corte. No puede ir al juez y decirle: yo soy el heredero, tengo derecho, deme una escritura con mi nombre como el heredero. No, tiene que hacerlo por medio de un abogado, porque el abogado es el que defiende los derechos de las personas, del ser humano. El abogado está en una posición muy importante, es el defensor de los derechos humanos. Es el más grande, pues para eso estudió. Y es figura del abogado que está en el cielo, el cual es el defensor de los derechos del ser humano. Y ahora, en el pasaje que leímos de Levítico capítulo 23, versos 23 al 29, encontramos que año tras año cada hebreo tenía que confirmar su derecho a la vida terrenal. ¿Por qué? Porque los sacrificios que eran efectuados eran de animales y los animales no tienen alma. Y por consiguiente, el espíritu del animal no puede venir al ser humano. Y no puede la sangre de un animal limpiar de pecado al ser humano. Por consiguiente, solamente eran perdonados y cubiertos sus pecados, pero el pecado quedaba en la persona. Año tras año tenían que efectuar el sacrificio de expiación, y ese macho cabrío de expiación ocupaba el lugar del pecador, porque la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que morir, y moría ese macho cabrío que era sacrificado por el sumo sacerdote, el único que podía efectuar el sacrificio
por el pecado. Todo esto es un tipo y figura de algo perfecto que vendría más adelante. Ahora, toda persona en medio del pueblo hebreo confirmaba su derecho a continuar viviendo el día de la expiación y quedaba reconciliado con Dios para vivir un año más. Cualquiera podía decir, ya yo lo hice el año pasado, ¿por qué tengo que hacerlo de nuevo? ¿Por qué? Porque Dios así lo dijo. Bueno, y si no lo hago, bueno, aquí dice, será cortado del pueblo. Pierde el derecho a continuar viviendo. Dios lo cortaba del pueblo, moría. Tenía que morir la persona. Y ahora, todo esto es el tipo y figura de lo que sería más adelante para la raza humana. En ese sacrificio, el sumo sacerdote viene a ser el abogado, defensor de las personas, porque es el que efectúa el sacrificio, luego toma la sangre de ese sacrificio y va al lugar santísimo, que es la parte más importante del tabernáculo, del templo, y ese lugar tipifica el lugar santísimo del templo celestial, que es el lugar donde está Dios sentado en su trono. En el lugar santísimo del tabernáculo que construyó Moisés estaba el arca del pacto, y dentro del arca del pacto las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y una vasija de oro con maná. Ese maná no se corrompía porque estaba en la presencia de Dios. Luego en el arca del pacto, sobre el arca del pacto estaba una cubierta, una tapa de oro con 2 querubines de oro, uno a cada lado, y en medio de los 2 querubines de oro estaba la presencia de Dios en esa columna o nube de fuego que guió al pueblo hebreo por el desierto. Cuando Moisés dedicó ese templo o tabernáculo a Dios, entró Dios en esa nube de luz y se colocó dentro de ese tabernáculo y estaba allí en medio de los 2 querubines de oro. ¿Por qué? Porque ese propiciatorio, esa tapa de oro con 2 querubines de oro representa el trono celestial de Dios. Por lo tanto, el trono de Dios terrenal en el templo era ese propiciatorio. Vean aquí, en Levítico capítulo 16 dice, verso 1 en adelante, habló Jehová a Moisés, después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. ¿Por qué se acercaron ante la presencia de Dios al lugar santísimo y murieron? Porque allí la persona tiene que entrar con la sangre de expiación. Y ellos no entraron así, más bien entraron con sus incensarios y en ellos fuego extraño, fuego que Dios no les había pedido o demandado, y murieron. A la presencia de Dios no se puede acercar una persona porque diga que tiene derecho a ir a la presencia de Dios. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. ¿Dónde aparecería Dios? Sobre el propiciatorio, porque ese es el trono terrenal de Dios en el tabernáculo y luego en el templo que construyó el rey Salomón.
siempre sobre el propiciatorio. Y ahora el sumo sacerdote era el que entraba al lugar santísimo, otro no podía entrar y tenía que entrar con sangre, la sangre de la expiación el día 10 del mes séptimo de cada año, no en otro tiempo. Y él era el que hacía intercesión por el pueblo, por todos aquellos que arrepentidos se habían afligido en su alma por haber pecado contra Dios y pedían perdón a Dios. El sumo sacerdote era el que ocupaba el lugar del abogado, del intercesor, e intercedía por ellos y esparcía con su dedo de la sangre que llevaba, esparcía 7 veces sobre el propiciatorio, y el propiciatorio tipifica el trono de Dios. Y ahora, toda persona que no se había arrepentido no quedaba perdonada y por consiguiente no quedaba reconciliada con Dios, aunque el sumo sacerdote, como intercesor, como abogado, había hecho la intercesión. Y en esa intercesión entraban todos aquellos que se habían arrepentido de sus pecados y habían confesado a Dios sus pecados y creían en ese sacrificio de expiación por los pecados. Todo esto es el tipo y figura de algo grande que iba a ser efectuado y que, conforme a las profecías, un hombre que vendría a la tierra sería el sacrificio de la expiación por los pecados del ser humano. Él tomaría los pecados del ser humano y moriría por ellos. Y tenía que ser un sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote era el único que podía efectuar el sacrificio de expiación por el pecado. Por lo tanto, encontramos a un hombre, el cual sería el Mesías que vendría a la tierra y sería el sacrificio por el pecado, y también sería el sumo sacerdote según el orden celestial de Melquisedec, porque ese sacrificio no era para el templo terrenal, era para ser presentada la sangre de ese sacrificio en el templo celestial, y por consiguiente él sería la expiación por los pecados del ser humano. Él tomaría los pecados del ser humano y moriría en lugar del ser humano, porque la paga del pecado es muerte. Él vendría sin pecado, pero tomaría los pecados del ser humano y moriría. Si él no tomaba los pecados del ser humano, no podía morir. Él mismo dijo en una ocasión: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él se lo queda. Pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. Por lo tanto, el grano de trigo muere por los granos de trigo que van a venir más adelante. Si el grano de trigo no muere, entonces no aparecen los granos de trigo que están potencialmente en él. Y ahora, el grano de trigo es el Mesías príncipe que tomaría los pecados del ser humano. Y la planta de trigo sería la iglesia que nacería de ese grano de trigo. Y los granos de trigo serían los hijos e hijas de Dios que nacerían en esa iglesia, en esa planta de trigo. Ahora miren aquí, en Isaías capítulo 53, verso 10, este capítulo es mesiánico, habla del Mesías como el siervo de Dios que será sacrificado. Dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento,
cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, si pone su vida en expiación por el pecado, pues tiene que morir. Verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. A través de la historia del pueblo hebreo, que era el que tenía la promesa de la venida del Mesías, encontramos que no hubo ninguna persona que pudo cumplir esa profecía, excepto una sola persona: el Señor Jesucristo, Jesús de Nazaret, aunque nació en Belén de Judea, pero se crió en Nazaret. Para que pudiera efectuarse el sacrificio de expiación por el pecado del ser humano, Dios cegó a su propio pueblo, el pueblo hebreo. Si Jesús no moría, el ser humano no podía ser redimido. Y por consiguiente el pueblo, no solamente el pueblo hebreo, sino todo ser humano tenía que morir. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. O sea que estaría todavía viviendo aquí en la tierra, caminando de un sitio a otro, buscando con quién hablar. Y no encontraría ni un ser humano. ¿Por qué? Porque si no moría, no podía continuar viviendo la raza humana. Por lo tanto, es como les dije del grano de trigo. Si el grano de trigo no muere, pues no hay más grano de trigo. Así es que, si el Mesías no moría, la raza humana tenía que morir por sus pecados, porque aquel tiempo era el tiempo del juicio divino, dictado desde el trono celestial por el juez supremo, el Dios creador de los cielos y de la tierra y rey del universo. Ahora, siendo que Jesús murió como el sacrificio de expiación por nuestros pecados, y también es el sumo sacerdote del templo celestial, no del templo terrenal, porque del templo terrenal, para ser sumo sacerdote tenía que ser un descendiente de Aarón. Pero Jesús, según la carne, era descendiente de la tribu de Judá. Pero él es sumo sacerdote de un templo superior al templo terrenal, porque el templo terrenal era solamente el tipo y figura del celestial. Y todo lo que el sumo sacerdote terrenal y lo que Moisés roció con la sangre de la expiación tipificaba lo que sería rociado con la sangre, todo lo celestial que sería rociada con la sangre de un sacrificio perfecto que sería efectuado. Y ahora encontramos que el Mesías príncipe tenía que morir. Vean acá también en Daniel, para que podamos comprender por qué Jesús tuvo que morir, aún teniendo todo el poder de Dios, y él podía continuar viviendo, pero él tomó nuestros pecados y murió por nosotros para que nosotros podamos ser restaurados a la vida eterna, para que el derecho a la vida eterna sea restaurado a nosotros. Vean aquí en Daniel el capítulo 9, verso 23 en adelante, dice: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Esto le dice el ángel o arcángel Gabriel al profeta Daniel. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad.
Para poner fin al pecado y expiar la iniquidad, tiene que efectuarse un sacrificio por el pecado, un sacrificio de expiación, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. O sea, 7 y 62 son 69 semanas. Son semanas proféticas y cada semana son 7 años. Y 69 semanas de años son 483 años. Hasta el Mesías príncipe, o sea que el Mesías príncipe estaría en su ministerio al finalizar la semana número 69. Pero para comenzar su ministerio tenía ya que estar grande, haber nacido en la tierra, y por consiguiente esa etapa sería completamente secreta, excepto para 2 o 3 personas, como la Virgen María, que ha sido la mujer más privilegiada de todas las mujeres, la mujer a través de la cual vino a existencia terrenal un hijo sin la unión con un hombre. Fue por creación divina. Esa es la forma en que tenían que venir a la tierra todos los seres humanos, por creación divina. Y ahora, la Virgen María, José su esposo, Simeón y Ana, el sacerdote Zacarías y Elizabeth. Elizabeth era familia de la Virgen María y quizás alguna otra persona, pero no llegaba ni a 50 personas. Los pastores que fueron cuando Cristo nació, los magos que fueron allá también, ¿ven? No llegan ni a 50 personas. Y uno que quería verlo y quería encontrarlo, Herodes, no lo quería encontrar para darle la bienvenida, sino para matarlo, porque vean, un rey ya grande, ese rey le tenía miedo a un bebé que había nacido. No parecía ser muy valiente, pero sabía que ese bebé que había nacido era el rey de Israel, el cual gobernará sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Ahora, continuemos aquí leyendo, dice: se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Aquí nos muestra nuevamente que el Mesías en su venida moriría. Le sería quitada la vida al Mesías. O sea que no moriría por sí mismo, no se quitaría él la vida. Él moriría en expiación por el pecado del ser humano. En lugar del pecador moriría el Mesías. Él sería el eslabón entre el ser humano y Dios, el pariente redentor del ser humano, así como el eslabón entre el animal y el ser humano es la serpiente que engañó a Eva, y el eslabón entre el ser humano y Dios es el Mesías príncipe que vendría a la tierra y moriría en lugar del ser humano. Vean, el eslabón perdido entre el animal y el ser humano hizo pecar al ser humano y le hizo perder la vida eterna. Pero el eslabón entre el ser humano y Dios restaura al ser humano a la vida eterna. Y ahora dice que después de las 62 semanas y antes de las 62 semanas hay 7 semanas. Por consiguiente, después de las 69 semanas
le sería quitada la vida al Mesías. O sea, en la semana número 70 le sería quitada la vida al Mesías. A la mitad de esa semana le fue quitada la vida a Jesús. No hay otra persona que haya muerto en ese tiempo que tenga las calificaciones para ser declarado el Mesías príncipe, que moriría en lugar del ser humano, llevando los pecados del ser humano, y por consiguiente moriría en expiación por el pecado del ser humano, del pueblo hebreo y de toda persona. Solamente hay una persona que tiene las calificaciones para ser declarado públicamente y sin lugar a equivocación como el Mesías príncipe, y ese es nuestro amado Señor Jesucristo. Toda persona que no ha reconocido a Jesucristo como el Mesías príncipe y su muerte como el sacrificio de expiación por el pecado del ser humano, tiene un grave problema teológico. Y es que tiene entonces que presentar a otra persona que haya cumplido esas profecías mesiánicas. Y no hay otra persona. Por lo tanto, toda persona, desde la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, no tiene que depender de sacrificios de animalitos. Ya hay un sacrificio perfecto que fue aceptado en el templo celestial. Y su sangre fue llevada allá por el mismo Señor Jesucristo como sumo sacerdote, como abogado en favor del ser humano. Y desde la muerte de Cristo en adelante se abrió la bendición más grande para la raza humana. Y de ahí en adelante el ser humano tiene el derecho de reclamar la vida eterna para sí mismo. Porque el ser humano tiene derecho a la vida eterna. Dios le dio ese derecho cuando creó al ser humano. Pero ahora, ¿en qué corte terrenal puede reclamar el derecho a la vida eterna? No hay corte terrenal que le pueda conceder ese derecho. Más bien, hay algunas cortes en algunas naciones que el derecho que le pueden conceder es el de la muerte. ¿Dónde podemos reclamar nuestro derecho a la vida eterna? En la corte celestial. No hay otra corte. Y por consiguiente necesitamos un abogado. Como en una corte terrenal necesitamos un abogado para reclamar nuestros derechos a los cuales somos herederos, a los cuales tenemos derecho. En la corte celestial, todo ser humano necesita un representante, uno que lo represente, un abogado. El abogado es el sumo sacerdote, como lo era en el Antiguo Testamento, el que aboga por la persona ante el juez supremo del reino celestial, el cual está sentado en su trono celestial. Pero el sumo sacerdote, que es el abogado, el cual es el Mesías príncipe, intercede por toda persona que hace como hacemos nosotros aquí en la tierra, que cuando vamos a hacer un reclamo de algún derecho que tenemos y hacemos este reclamo en la corte, nos buscamos un abogado. Para usted hacer el reclamo a la vida eterna, usted necesita un abogado
que tenga acceso a la corte celestial. ¿Y dónde aquí en la tierra va a tener un abogado? Si usted va a un abogado terrenal, mire, yo deseo hacer mi reclamo a mi herencia, a la vida eterna, porque tengo derecho a la vida eterna. Cualquier abogado le dice, usted está loco. No puedo representarlo porque no tengo ni siquiera un avión para ir de un país a otro, y mucho menos un medio de transporte que me pueda llevar al cielo. ¿Y cómo entraría al cielo si no es reconocido en el cielo como un abogado? Porque tiene que ser reconocido en el cielo como un abogado que ha sido adoptado para llevar a cabo esas funciones en favor del ser humano. Pero no se preocupen si no hay un abogado terrenal que le pueda representar en la corte celestial. Hay uno para todos los seres humanos. Si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ese es el único abogado que hay para el ser humano. Y es el único que nos garantiza la restauración a la vida eterna. Es el único que nos garantiza que viviremos eternamente en el reino de Dios. Por lo tanto, todo ser humano, para obtener el derecho a la vida eterna, necesita al abogado por excelencia, al Señor Jesucristo, que es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec en el cielo, y por consiguiente es nuestro abogado, el cual intercede por nosotros ante Dios el Padre, así como intercede un abogado ante el juez aquí en la tierra. Y ahora, el ser humano es hallado culpable de pecar o de pecado. ¿Cómo podrá el abogado de la corte celestial hacer o defender nuestro caso para que nuestros pecados no sean presentados ante el juez? La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y si no hay causa, entonces no hay problema para el ser humano. Es restaurado a la vida eterna, a la libertad gloriosa de los hijos e hijas de Dios, para vivir eternamente en el reino de Dios. Se está en la esfera espiritual desde los tiempos de los apóstoles hasta este tiempo, y pronto vendrá la esfera física, en donde todos los que han pedido como abogado a Jesucristo, el cual ha intercedido por esas personas si murieron, serán restauradas a la vida física en cuerpos eternos y glorificados, para vivir en el reino de Dios que será establecido en este planeta Tierra, el cual es el reino de David. Por eso es que Jesús dijo en San Mateo capítulo 6, verso 10, que orando pidiéramos la venida del reino de Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra, o también en la tierra. El reino de Dios, siendo
establecido en la tierra será la restauración del reino de David. Y el Mesías príncipe gobernará sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Por lo tanto, la venida del reino de Dios no es solamente para Israel, es en favor de todas las naciones. Para ese tiempo, para la entrada de las naciones al reino del Mesías, habrá un juicio. Y en ese juicio, el Hijo del Hombre, Jesucristo, será el juez aquí en la tierra. Pero en el cielo es el Padre el juez y Jesús es el abogado. En este reino vivirán en cuerpos eternos, inmortales, jóvenes y glorificados, todos los que han tenido como abogado ante el juez supremo a Jesucristo como su representante, como su abogado o intercesor ante el Padre, ante el juez de los cielos y de la tierra. Por consiguiente, es importante que todo ser humano comprenda estas cosas para que no se le pasen los años aquí en la tierra sin haber recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, como su único y suficiente abogado ante el juez de los cielos y de la tierra. La única salvación en un caso en corte es el abogado, y en el cielo es Jesucristo. Él es el único medio de salvación para nosotros. Por consiguiente, así como un cliente confiesa que su abogado es tal persona y es presentado ante el juez como su abogado, el cual representa a ese cliente y lucha porque salga inocente su cliente. Porque el abogado es para defender a su cliente que lo aceptó como su abogado. Y el abogado es el que decide aceptar al cliente o no aceptarlo. Y ahora Cristo dijo: no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Por lo tanto, Él nos eligió a nosotros para presentarnos ante el juez de los cielos y de la tierra como nuestro abogado defensor. Él es nuestro abogado defensor. Y Él con su sangre nos limpia de todo pecado. Y cuando se examina nuestro caso, no hay caso porque no hay pecado. No hay causa, y si no hay causa, entonces no hay juicio para nosotros. Dice el mismo Jesucristo, el que vamos a leerlo aquí en San Juan capítulo 5 verso 24, y esta es una buena noticia para los seres humanos. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. ¿Ve? Puede estar tranquilo porque no habrá condenación para la persona, mas ha pasado de muerte a vida. Ha pasado a vida eterna, ha sido restaurado a la vida eterna. Por eso es tan importante que en nuestra trayectoria en este planeta Tierra aprovechemos el tiempo que Dios nos ha dado para vivir y recibamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente abogado, el cual nos representa ante el Padre, ante el Juez Supremo, y
nos pasa de muerte a vida y no hay condenación. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. También dice la Escritura que no hay condenación para los que están en Cristo. Por lo tanto, la única forma de evitar ser juzgados y condenados por el juez supremo es teniendo a Jesucristo como nuestro único y suficiente abogado, en la función del abogado divino. Él es el abogado divino que defiende los casos de todas las personas que han pecado contra Dios y sus leyes divinas. Recuerden que este planeta Tierra con sus habitantes pertenece a un reino celestial. No estamos solos, pertenecemos a un reino celestial. Diríamos que el planeta Tierra es como una provincia o como una ciudad entre todos los planetas que existen en todas las galaxias. Es un puntito pequeño, pero es el planeta escogido por Dios para colocar a sus hijos en la tierra y para efectuarse la redención del ser humano por medio del sacrificio de expiación que efectuó Jesucristo en la cruz del Calvario. Y es el lugar para el establecimiento del reino de Dios. Y es el lugar para la nueva Jerusalén ser establecida y para Dios morar en este planeta Tierra. En este planeta Tierra va a estar el trono de Dios. Por eso este planeta Tierra es tan importante y por eso fue que nos colocó en el lugar, en el planeta más importante que existe para Dios. Aunque es muy pequeño, pero es el más importante a tal grado que es en este planeta que va a estar el trono de Dios. La nueva Jerusalén va a estar aquí. En este planeta Tierra es que Jesucristo estará como rey, gobernando sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones, durante el reino milenial y después por toda la eternidad. Y es aquí en la tierra donde vamos a vivir, en cuerpos eternos y glorificados, aunque demos un paseo por otros planetas, por otras galaxias, pero nuestra casa será esta. Por lo cual necesitamos al abogado en sus funciones ante la corte celestial para que defienda nuestro caso y siempre nos mantenga limpios de todo pecado, para que nunca tengamos que enfrentarnos al juez supremo y ser juzgados y ser condenados. La función del abogado divino. Hemos visto las funciones del abogado divino, del Mesías príncipe, de Jesucristo, ante el juez supremo, ante el Padre, y hemos visto que realmente lo necesitamos. No podemos arriesgarnos a terminar nuestros días en la tierra y después decir, ahora yo quiero, ahora comprendo y quiero recibir a Jesucristo como mi abogado, como mi Salvador, pero ya será demasiado tarde. Es mientras vivimos en este planeta Tierra, en estos cuerpos mortales. Jesucristo dijo en San Mateo capítulo 10, versos 32 al 33. Las siguientes palabras, y vamos a leerlas para que tengamos aquí el cuadro claro de lo que estamos llamados a hacer. Dice
capítulo 10, versos 32 al 33 de San Mateo: a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es un asunto de tener a Cristo como nuestro único y suficiente abogado. Lo hemos confesado como nuestro único y suficiente abogado cuando lo hemos recibido como único y suficiente Salvador. También nos dice en San Juan capítulo 3, verso 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. La persona puede decir, pero yo estoy viviendo, tengo vida, pero esa es vida temporal, se le va a terminar en algún momento y ni siquiera sabe cuándo se le va a terminar. Pero no tiene vida eterna la persona hasta que no reciba a Cristo como su único y suficiente Salvador y es restaurado a la vida eterna. Sigue, dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por lo tanto, necesitamos a Cristo. También San Juan capítulo 3, verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es vida eterna lo que obtiene la persona que cree en Cristo y lo recibe como único y suficiente Salvador. Yo escuché la predicación del Evangelio de Cristo, nació la fe de Cristo en mi alma, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo. Y con el corazón se cree para justicia. Nació la fe de Cristo en mi alma, creí en Cristo de todo corazón, y con la boca se confiesa para salvación. Yo confesé a Cristo como mi único y suficiente Salvador, para obtener la salvación y vida eterna. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también. Si hay alguna persona que no ha confesado a Cristo como su único y suficiente Salvador, como el abogado divino para que interceda por usted ante el juez supremo, lo puede hacer en estos momentos y yo oraré por usted para que Cristo le reciba y abogue por usted, para que le defienda ante el juez de los cielos y de la tierra. Vamos a dar unos minutos para que ustedes puedan venir acá a los pies de Cristo y yo oraré por ustedes en esta ocasión. Pueden venir acá a los pies para recibir a Cristo como Salvador, como vuestro único y suficiente abogado ante el juez supremo, que es el Padre Celestial. No podemos dejar este planeta Tierra sin antes recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, como el abogado divino ante la Corte Suprema y ante el juez supremo. Si no lo tenemos como nuestro abogado, seremos condenados. Si lo tenemos como nuestro abogado, no seremos condenados. El que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pueden continuar viniendo los que están aquí presentes y los que están también en otras naciones a través del satélite Amazonas, a través del canal WSS, El Mensajero de la Paz, y también
los que están a través de internet o de algún otro medio de comunicación. También pueden venir a los pies de Cristo para que queden incluidos en esta oración que estaré haciendo. Lo más importante es la vida eterna. Y de todas las decisiones grandes que hacemos en nuestra vida, hay una sola, que es la más grande, y que es la decisión que coloca al ser humano en la vida eterna. Y esa es recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, como el abogado divino ante el Padre. Todavía continúan viniendo más personas. Vamos a dar unos minutos o segundos en lo que llegan los que faltan por venir. En las demás naciones también pueden continuar viniendo los pies de Cristo. Los niños de 10 años en adelante también pueden venir a los pies de Cristo, porque Él tiene lugar para los niños también. Él es nuestro abogado en la corte celestial ante el juez supremo, el Padre que está en los cielos. Vamos a estar puestos en pie para orar por las personas que han venido a los pies de Cristo, confesándolo como único y suficiente Salvador, como el abogado divino, para que Él lo represente ante el juez supremo, el Padre celestial. Si todavía falta alguna persona por venir, puede venir. Vamos a esperar unos segundos y ya oraremos por todos. Recuerde que cada persona como individuo está responsabilizado para recibir a Jesucristo como su abogado, que lo representará delante del juez supremo, del juez celestial, del Padre celestial. Usted de sí mismo no puede defenderse ante el juez supremo. Solamente hay uno que nos puede defender, y ese es nuestro abogado divino, Jesucristo, nuestro Salvador. Si todavía en otras naciones falta alguno por venir a los pies de Cristo, puede venir. Ya vamos a orar por las personas que han venido a los pies de Jesucristo. Vamos a levantar nuestras manos al cielo, a Jesucristo, al abogado divino, al cual confesamos como nuestro abogado ante el Padre, para que interceda por nosotros. Con nuestras manos levantadas al cielo, a Cristo, los que están aquí presentes y los que están en otras naciones, a través del satélite o de internet o de algún otro medio de comunicación, con nuestros ojos cerrados, los que han venido a los pies de Cristo, repitan conmigo esta oración. Señor Jesucristo, vengo a ti reconociéndote como mi único y suficiente Salvador. Al escuchar la predicación de tu Evangelio, ha nacido tu fe en mi corazón. Creo en ti de todo corazón. Creo en tu muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de expiación por mis pecados. Reconozco que soy pecador y que tú eres
el único que me puedes salvar. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Señor Jesucristo, doy testimonio público de mi fe en ti y te recibo como mi único y suficiente Salvador, como mi abogado divino ante el juez supremo, ante el Padre Celestial. Salva mi alma, Señor Jesucristo. Doy testimonio público de mi fe en ti y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te ruego perdones mis pecados y con tu sangre me limpies de todo pecado y me bautices con Espíritu Santo y fuego y produzcas en mí el nuevo nacimiento. Luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre, te lo ruego, oh Señor Jesucristo, me rindo a ti, me entrego a ti en alma, espíritu y cuerpo. Salva mi alma. Te lo ruego en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén y amén. Con nuestras manos levantadas al cielo a Cristo decimos: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Amén y amén. Y ahora ustedes me dirán: he escuchado la predicación del Evangelio de Cristo, como Él dijo, cuando dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Escuché la predicación del Evangelio de Cristo, nació la fe de Cristo en mi alma, creí de todo corazón y lo he recibido como mi único y suficiente Salvador, como mi abogado divino ante el juez supremo de los cielos y de la tierra, en la corte celestial. Pero me falta ser bautizado en agua en su nombre y por consiguiente quiero ser bautizado en agua lo más pronto posible. ¿Cuándo me pueden bautizar? Es la pregunta de ustedes. Por cuanto ustedes han creído en Cristo de todo corazón, los que están aquí presentes y los que están en otras naciones que han recibido a Cristo, bien pueden ser bautizados en agua en estos momentos y que Jesucristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y a vuestros familiares, Cristo los traiga a sus pies y les dé la salvación y vida eterna para que estén con ustedes viviendo eternamente en el reino de Jesucristo. Y ahora pregunto al doctor Camilo Montoya si hay agua. Hay agua, hay bautisterio, hay ropas bautismales también. Hay ministros que les bautizarán, bautistas, hay ministros que les bautizarán, hay personas que les ayudarán también a llegar a los vestidores de ropa, hay vestidores de ropa, hay ropas bautismales también. Hay todo lo que ustedes necesitan para ser bautizados en agua en estos momentos. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo en estos momentos. Y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento. Dejo al doctor
Camilo Montoya para que les indique hacia dónde caminar para colocarse las ropas bautismales y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, como se hacía en el tiempo de los apóstoles. Que Dios les bendiga y continúen pasando todos una noche llena de las bendiciones de Jesucristo, nuestro abogado divino. Amén. Que Dios bendiga grandemente a nuestro hermano y amigo, el doctor William